Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ingeniería y Ciudad, el espacio donde exploramos el presente y el futuro de nuestras ciudades desde la ciencia, la ingeniería, la innovación y la planificación urbana. Hoy abordaremos la transición energética no solo como un cambio tecnológico, sino como una transformación estructural del modelo urbano y social. Nos acompaña el doctor Alexis Acuña Ramírez, PTC nivel C, con 2 años de antigüedad, SNI nivel 1. Ha participado de manera estratégica en el fortalecimiento del programa educativo de Ingeniería en Energías Renovables. Fue responsable del programa educativo 2015 a 2019, coordinando procesos de actualización curricular y alineación con estándares de calidad. Como líder del cuerpo académico de energía y excoordinador de investigación y posgrado, ha impulsado la integración entre docencia, investigación y vinculación. Ha contribuido al diseño y rediseño de asignaturas en eficiencia energética, microredes, IoT, modelación termoenergética e incorporación de herramientas de inteligencia artificial para análisis energético y optimización. Participa activamente en el análisis de indicadores académicos y en grupos de mejora continua asociados a procesos de acreditación. En el ámbito binacional, colabora desde hace 3 años con San Diego State University Research Foundation, fortaleciendo la internacionalización del programa educativo y la vinculación con industria. Asimismo, ha incorporado enfoques interdisciplinarios que integran IA y fundamentos de neurociencia aplicada al aprendizaje y toma de decisiones, promoviendo innovación educativa, pensamiento sistémico y desarrollo de competencias analíticas avanzadas en los estudiantes. Promueve actividades de filantropía y disfruta del arte y el ejercicio, así como viajar. Y para conducir esta conversación, cedo la palabra al doctor Carlos Salazar Briones, profesor de la materia de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Catherine. Gracias, chicos. Bienvenidos, doctor Alexis. Es un gusto. Estamos de manteles largos porque cabe señalar que pues, sin saberlo, es el padrino de este podcast, el doctor Alexis Acuña. De hecho, me invitó hace algún tiempo a un podcast que él tiene algo similar a esto. Y ahí fue donde me terminé de animar a sacar adelante este proyecto que ya tenía rato dándole vueltas. Y se mantiene muy similar como lo tenías en el tuyo propio, de que fuera parte de una clase como tal. A veces hacemos muchas cosas entre nosotros, pero no es complicado bajarlo a compartir con los estudiantes. Entonces, que ustedes estén así como... Se me hace que es mucho más ameno intercambiar información y tener diferentes actores que son muy representativos. De alguna manera podemos intercambiar ideas y entendiendo, y como entendemos en esta clase y en este podcast, a la ciudad como un ente vivo y en constante evolución, es necesario tener a todos los actores que hacen que esto funcione, ¿no? Entonces, de manteles largos, bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, primeramente pues agradecido con la invitación. Un gusto a los estudiantes. Gracias por estar aquí y espero pues de alguna manera lo que compartamos precisamente funcione, ¿no?, en su formación. Igual como comentabas, creo que anteriormente cuando tenía un esfuerzo similar, la verdad ya no lo he continuado. Me da mucho gusto que hagas algo parecido y que hagas esto. Creo que es algo que trasciende más allá del aula. Y es un formato diferente para compartir ideas y opiniones. Y creo que eso es la escuela. Al final es venir y escuchar distintas aproximaciones y abrirnos, ¿no? Compartir espacio, tiempo, conocimiento y pues espero sea nutritiva esta plática y gracias por la invitación. Seguramente así será. Y bueno, este es el primer programa de la temporada número 3. Así abrimos el tercer semestre que hacemos esta dinámica. Y bueno, vamos a empezar con en el primer bloque de preguntas, analizando la integración estructural de las energías renovables dentro del concepto de planeación. Y ahí tengo una pregunta, Alex. Por ejemplo, ¿tú crees que el sistema energético actualmente se concibe como una capa estructural de modelo de planeación al mismo nivel que la movilidad urbana, que el uso de suelo o que la infraestructura hidrosanitaria? Es decir, ¿está al mismo nivel actualmente? Okay. ¿O cómo ves en este momento de las energías renovables? Pues? Tengo 2 opiniones, ¿no? Una de la actualidad, época moderna quizá,
y una más relacionada con el desarrollo histórico de la humanidad. El desarrollo histórico de la humanidad lo podemos sintetizar a acceder a recursos de alguna manera, ¿no? El desarrollo sustentable y el porvenir es acceder a recursos que puedas de alguna manera asegurar para la continuidad de a lo mejor esta comunidad o persona, ¿no? Vivencia, lo que sea, ¿no? Sin duda la energía ha sido un tema transversal, ¿no? Un tema que atañe diferentes sectores, ¿no? Ahora, en la época moderna, creo que se vuelve también un discurso político. Y si bien es cierto, va a depender del país, la región, la cultura, el modelo económico, juega cierto papel y trascendencia. ¿Por qué lo comentaría, no? Porque una cosa sería que veamos la energía como una especie de un elemento entre la economía, un elemento dentro de los recursos naturales, un elemento dentro la calidad de vida, ¿no? La calidad, y llevarlo a diferentes escalas, macro, micro, ¿no? Pequeño, ¿no? Etcétera, mediana, ¿no? En la época moderna sí veo que se utiliza mucho como una especie de teje-maneje de discursos políticos, ¿no? Si transitamos a las energías renovables, ventajas, desventajas, lo podemos ver ya pensando, por ejemplo, en el país que hubo hace poco, no sé si ustedes lo recordarán, esta cuestión de la reforma energética, podemos hablar de la expropiación petrolera, pudiéramos hablar, ¿no? Cómo se va manejando esto, que si las energías renovables, que las energías renovables como concepto creo que viene a ser un concepto más moderno, pero tienen mucho tiempo. Y ahí, en cuestión de planeación urbana o lo que comentas, creo que, en mi opinión, ¿no? Como tal, debería de estar incluso por debajo de algunos modelos. Y ampliaría la visión, ¿no? Ampliaría la visión como algo más complejo, como la capacidad que tenemos de analizar modelos más complejos. Yo pondría, Alexis, ¿no? A la misma sintonía, agua, energía, alimentos. Y si lo vemos como una especie de andamiaje, y ustedes que son civiles a lo mejor creo que podría ser entendible, creo que estos son los pilares, la energía o alimentos, ¿no? Políticamente, la elección del material o el diámetro o el grosor es lo que va cambiando. Pero creo yo que últimamente se ha visto, ¿no? Que había esta tendencia de objetivos de desarrollo sostenible, pero al menos en cuestión de seguridad energética, soberanía alimentaria, soberanía hídrica, es un modelo complejo. Y la nueva vertiente es hablar como una especie de nexo, donde todo está integrado, ¿no? Y como un nexo, bueno, hay entes o fuerzas externas e internas para que se vaya consolidando, ¿no? Y pues ahí ustedes lo comprenderán si lo ves como pilares, ¿no? ¿Qué puede pasar si cambias? Pues a lo mejor hay que poner, no sé, unos soportes momentáneamente o algo, ¿no? Pero no quitarlos, pues, ¿no? No tumbarlos porque se te viene abajo, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es un tema importante en planeación y sin duda siempre ha sido parte de, creo que el desarrollo del ser humano, ¿no? Hablar de la energía. Correcto. Y en ese sentido, por ejemplo, en ciudades de zonas áridas, ¿no? En el caso de pues Mexicali como tal, pero pues podemos hablar de Hermosillo en Sonora, Ciudad Juárez, o las ciudades como Phoenix, Tucson, etcétera. En estos entornos desérticos, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita en energía? De repente encontramos, y nosotros aquí decimos, hay zonas que están saturadas. Ya no hay KVAs disponibles para cierta zona. Ya no hay, tenemos restricciones energéticas que nos impiden desarrollarnos. ¿Cómo? Okay. ¿Cuál es el problema? En las ciudades áridas, entiendo, pues la demanda de energía es mucho mayor. Y por ende, por ejemplo, yo les comentaba en clases en la temporada pasada, de hecho en el cierre de la temporada pasada, que para mí el riesgo mayor que tiene Mexicali como ciudad es un evento hidrometeorológico tipo huracán, ¿no? Que suceda en Mexicali particularmente en la época porque en Mexicali llueve en verano y en invierno. En invierno tenemos chance de salvarlo, pero en verano este evento dañaría la red eléctrica y nos dejaría con una inundación, sin energía eléctrica
en verano con una evaporación altísima. Eso nos costaría vidas definitivamente. Entonces, tenemos muchas restricciones y es un punto medular en la seguridad de la misma ciudad, la generación de energía. ¿Cómo convertimos que la ciudad no solo sea una consumidora y se convierta en una generadora de energía? ¿Es posible? ¿Esto se puede hacer? Creo que hablar de ciudades pudiera sonar como algo un tanto, no ponerlo en un piso parejo, vaya, esa comparativa, ¿no? O la respuesta que quiero dar. ¿Por qué lo digo? Porque ciudades Mexicali no representa nada si lo comparas con la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. O una pequeña ciudad, pues sería lo mismo, ¿no? Y también no es lo mismo comparar una ciudad en México que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera existen reglas normalizadas, por decirlo, que tratan de poner un ritmo en la sociedad, ¿no? Entonces yo pensaría más en una sociedad, más allá de un espacio como delimitado físicamente, ¿no? Entonces, las reglas como las normas van estableciendo cómo podemos acceder a los recursos de manera, bueno, políticamente equiparable, accesible, asequible, ¿sabes? Como esta cuestión de ir poniendo las pautas, ¿no? Y es algo importante que reconozcamos qué pasa en los seres humanos y en la sociedad. Básicamente estamos para vivir y adaptarnos. Y los grandes cambios vienen porque se incrementa la población, porque si bien es cierto puede ser cambios en el modelo económico, pero también por impactos ambientales. Entonces vamos viendo cómo un poco el ambiente, las costumbres que tenemos, van dando como esas pautas de adaptarnos. A mí me gusta pensar que las sociedades se adaptan, evolucionan y progresan. Es decir, una sociedad que trata de, con lo que tiene, sobrevivir, se está adaptando. Si vas un poco, digamos, con mayor planeación, estás evolucionando. Pero si vas más rápido que los cambios, estás progresando. Si vemos que hay otras fuerzas externas que tengan que ver que nos adaptemos a esos ritmos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Algo que no estaba, ¿no? Pues van habiendo cuestiones que van haciendo que se aceleren a diferentes ritmos las sociedades. En el caso particular de las zonas que están situadas en climas extremos, veámoslo así. Si tú tienes simplemente una cuestión de que quieres planear un proyecto a largo plazo, con esta visión de que no hagamos las cosas por hacerlas, sino bien, ¿no? Duraderas, con ánimos de incluso progresar, o sea, adelantarte mucho, pues luego viene la pregunta, suponiendo que si yo quiero dimensionar una planta como tal, pues luego la pregunta es, pues, ¿qué capacidad le pongo? ¿No? ¿Para 100 personas? ¿1000? ¿2000? Porque si le pongo para 100 ahorita, pero mañana son 1000, y me va a quedar corto. Pero si le pongo para 1000 y no subimos a esa velocidad, pues como que ahí estoy desgastando o no usando bien unos recursos, ¿verdad? Como tal. Entonces, en las ciudades con clima extremo, ese es uno de los factores principales. Que al momento de establecer una generación, un dimensionamiento, que satisfaces una demanda en donde hay un clima que no requiere tanta energía para adaptarnos o un clima que tiene mucha energía, y es el caso de Mexicali en particular. Si tú comparas consumos de verano con invierno, pues puede triplicarse en ese escenario, ¿no? Una casa simplemente se te va el consumo. No hablamos de dinero ni de costos, simplemente consumos, métricas, ¿no? Unidades, ¿no? Y ahí hay retos. Tratar de ver cómo vas desarrollando el crecimiento. Pero por otra parte, hay reglas de juego, ¿no? A lo mejor, si estamos en México, pues la parte de generación y de recursos energéticos recae en el gobierno, básicamente, ¿no? Bueno, hay participación de privados y otras maneras de adaptarlo, ¿no? Pero como tal ellos van distribuyendo y van diciendo cómo, ¿verdad? Y luego viene una realidad, en caso muy particular, Mexicali no está interconectado al resto de la red eléctrica de México. Imaginemos que fuera así como la gran concentración de personas, de plantas de generación, están como en el corazón de la ciudad y salen así como venas, arterias, y pues hagas de cuenta que el brazo de Baja California no está conectado.
estamos conectados con California, pero no con el resto. Entonces, como que ahí empieza también una cuestión, creo, administrativa. Y ya recae un poco, creo que, pues la visión del país, a veces los avances tecnológicos, las prioridades que demos, de cómo vamos desarrollando que esa misma red o esa misma ente o esa sociedad progrese. Correcto. Ahí, por ejemplo, en eso que comentas, es muy interesante porque lo hemos visto en otras partes del curso y en las otras temporadas. Habíamos hablado, por ejemplo, con el maestro en arquitectura Héctor Lucero, de que Mexicali en particular, por ejemplo, es una ciudad que nace con el automóvil, nace después de que existe el automóvil. Luego, entonces, el modelo de calles no corresponde al resto del país. No son las calles pequeñas, ¿no? Son calles muy grandes, tipo la Madero, la Reforma, etcétera, para que circule el automóvil. Entonces, es cierto, la tecnología condiciona cómo estamos planeando porque condiciona cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera. Y ahora que comentas esta parte de que estamos interconectados más con California y no con el resto del país, administrativamente presenta graves pues retos bastante interesantes, ¿no? Pues al final todo es una especie de mercado, ¿no? Y aquí en California, o al menos en Estados Unidos, hay una mayor participación del sector privado en la distribución de los recursos energéticos. ¿Cómo puede verse ya a nivel usuario o cliente? Pues quizá la posibilidad de acceder al mismo recurso con diferentes ofertas. Y eso hace que el mercado se vuelva diferente, porque algunos van a priorizar a lo mejor más la calidad, algunos el costo, algunos el servicio al cliente. Y ya estás hablando de que es tú como usuario, como alguien que vive bajo ese escenario, pues es muy diferente que nada más tengas una opción, ¿no? Ahora, también por otra parte creo yo que existe un elemento cuando hay dos culturas muy apegadas, pues yo lo veo ya también una especie de conceptos que se llaman sociotecnológicos. Y esto involucraría como algo más básico, usos y costumbres, ¿no? Si yo comparo la conducta de alguien en Estados Unidos a la conducta de alguien en México, transfronterizo. No nos vayamos muy lejos, ¿no? ¿Qué haces cuando cruzas? Pues existe un cambio en la manera de conducirse, por supuesto, ¿no? O sea, sí, ¿no? claro. Todo. Pero también sí lo vemos en el modelo de ellos que quizá tengan más marcado esta concepción capitalista con conceptos de usos y costumbres como bigger size, ¿no? Tall, o sea, extra, ¿no? Toda esta parte. Plus. Todo esto como que te invita a más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, si bien ellos tienen un modelo que les funciona eso, no quiere decir que nosotros como mexicanos tengamos que copiar esas mismas cualidades, ¿no? De más. Aquí son otros retos. Y es curioso también que cuando tú ves que la emigración se da al revés, los de allá vienen para acá, encuentran como más placer en el tener menos acceso a posibilidades, ya en el plano individual. El detalle es que cómo se vuelve eso colectivo. Ahorita creo que lo que más afecta es que hay redes sociales. Entonces, esas ideas se bipolarizan nada más. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No, yo creo que tienen que haber matices que se adecúen. Y eso involucra la conducta y la conducta energética. Aquí, ¿cuántos de ustedes preferirán cambiar un celular no porque ahorre energía, sino porque es el moderno? Y desde ahí viene esa pregunta, y es individual. Y si no llevas a cabo esa pregunta, no puedes tener una moral o ética para pedirle al otro que haga algo por ti. Y ahí es cuando, como humanidad, enfrentamos la gran crisis, la crisis energética. Yo no creo que sea por falta de recursos, sino más bien falta ponernos de acuerdo qué es bueno y qué es malo cuando hablamos de eso, en cuanto al uso, ¿no? Y pues sí han habido cambios en esa narrativa. A lo mejor antes hablábamos más emisiones de CO2, ahora pareciera que hablamos más de resiliencia, adaptabilidad como comunidad, pero todavía como que hay mucho que recorrer para que se vuelva como estos pilares de que aseguren los recursos energéticos, hídricos y alimentarios, porque también están conectados esos mismos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces estarás de acuerdo que, de hecho, lo hemos comentado en clase, que
en el discurso político, en las autoridades, está muy extendido el tema de hablar de sustentabilidad y de todos estos temas, ¿no? De resiliencia, pero están desconectados de la realidad en muchas veces, porque al final del día hablamos de eficiencia energética o de bajar emisiones, combatir el cambio climático, pero no cambian nuestros hábitos de consumo, y en cuanto puedo gastar más energía eléctrica para tener más comodidad, pues no lo pienso, ¿no? Realmente muchas de las críticas van enfocado a la parte económica, a lo que cuesta o cualquier energético, ya sea gasolina, gas o la misma energía eléctrica. Aquí en este tema, por ejemplo, ¿qué papel juegan los gobiernos locales? Por decir, y yo entiendo, por ejemplo, el modelo de California es muy distinto al nuestro en ese sentido, en la parte administrativa, pero es posible que los municipios, es posible que las ciudades definan sus propias políticas energéticas. ¿Es posible? Sí, bueno, si hablamos netamente de la parte eléctrica, lo reducimos a CFE, por decirlo, ¿no? Pero entendamos que, pues, hay territorios, ¿no? Hay zonas que el municipio va priorizando o dándole acceso, y de alguna manera el municipio juega un papel en la ordenanza territorial. Por supuesto. ¿No? Y no solamente eso, ¿no? También las rutas, ¿no? Y cuando hablamos de soberanía energética, no se puede limitar solamente a watts, ¿no? A electricidad. También hablamos de combustibles, fósiles, joules, si lo quieres ver así, ya en energía, ¿no? Calórica o algo. Pero hablamos de carbón, gas natural, petróleo, gasolina, diésel, derivados, ¿no? Etcétera, y lo mismo con electricidad. Entonces, el recurso energético como tal, no nos centremos nada más en electricidad. Ahora, ¿qué papel juega el municipio, por ejemplo, en estas cuestiones de los recursos energéticos? Bueno, por un lado, hablando de ordenanza es una, la otra es gobernanza también. Aquí quizá yo me adelantaría, ¿no? Y preguntaría, ¿sería factible que un municipio cambie los horarios escolares, por ejemplo? Con ánimos de adaptabilidad o resiliencia. Es descabellado pensarlo porque estamos acostumbrados, sí, pero la realidad es que ya teniendo más elementos científicos y tal, de salud, pues no creo que sea muy saludable de nadie en Mexicali andar a las 2, 3 de la tarde caminando, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver gobiernos que cambian costumbres, usos y costumbres cuando es una época, ¿no? Se me viene muy rápido, ¿no? Estas cuestiones en otros países del Medio Oriente cuando celebran el Ramadán. Toda la civilización cambia. Por una idea, como quieras verlo, o una creencia, pero cambia, ¿no? ¿Es posible? Yo creo que sí. Y hay que predicar con el ejemplo. La otra parte que dan estos gobiernos es divulgación y difusión, ¿no? Explicarlo de una manera consciente. Yo no soy nadie para juzgar eso, ¿no? Pero creo que siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar la comunicación. Y eso es algo que hace falta también. No por las redes, sino como que mensajes que sean más llegadores, por decirlo, y que tengan un propósito de no solamente la sustentabilidad, sino el bienestar, el bien común. Correcto. Ahí, por ejemplo, y hablamos, hace rato mencionaste el tema de cuestiones de seguridad, de soberanía, de energética, ¿no? Estos discursos de antes. ¿Sería posible o sería viable encontrar, por ejemplo, la soberanía energética municipal, o sea, de la ciudad como tal, que la ciudad se haga de sus recursos, de sus propios recursos, y quizá gran parte con energías renovables para minimizar estos riesgos que tiene de las conexiones que no dependen propiamente de del mismo entorno urbano como tal? Mi respuesta sería sí, pero como un aspiracionismo. Porque tarde o temprano, la historia te lo enseña, no es suficiente. ¿Y qué hacían antes? Pues ahora sí que me voy a ir al otro reino y le voy a quitar. Lo vemos en época moderna,
me voy a ir al otro continente y a lo mejor puede haber un conflicto bélico con un trasfondo. Creo yo entonces que quizá como esta visión de desarrollo sí se puede como, y no nada más en cuestión de generación, sino distribución, uso, racionalización. Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? No sé qué imaginamos cuando decimos un municipio totalmente aislado, ¿no? Pero pues hay elementos que podemos decir que sí tiene cierta soberanía, ¿no? Y en Mexicali pudiera pasar, y pasó. Quizá en los 80s, cuando estaba a su máxima capacidad Cerro Prieto, abastecía no solo a Mexicali, al estado. Entonces, pues tienes de más energía y la repartías, ¿no? También. Pero luego viene verano y pues se va para Mexicali, el consumo local. Entonces, ¿tiene o no tiene soberanía, verdad? Y ahí son cosas que, bueno, insisto, crece la población, cambia, vienen nuevos avances, cambia. Pero es el aspiracionismo, hay que seguir a buscar esos modelos que eran de alguna manera más sustentables. Correcto. Entonces, como una cuestión aspiracional que influya en la parte cultural, política y hasta económica del mismo municipio para incentivar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo qué sería, por ejemplo? ¿Cómo aumentaríamos? Pensemos, dejémonos del romanticismo de la soberanía y la autonomía, pues sería un sueño pajiro, ¿no? Dijeran las abuelas. Pero, ¿cómo aumentamos la resiliencia de la ciudad ante eventos donde de repente no tengamos conexión, no tengamos energía eléctrica? ¿Cuáles serían los instrumentos para mejorar desde el punto de vista quizá individual, ¿no? Obviamente tiene que ver con recursos, pero ¿cómo te imaginas tú aumentando la resiliencia de la ciudad en temas energéticos? ¿Con qué instrumentos o con qué tecnología podría funcionar más? Porque también hay estas cosas, ¿no? De, oye, pues no todo es solar, ¿no? También está la eólica o también está el mismo gas, no sé. ¿Qué se te ocurre? Ok, yo lo miraría como si fuera la energía, pensemos que es como el salario o un sueldo, ¿no? Como que hay ahorita estas recomendaciones que te dice diversifica tus ingresos. Bueno, diversifica tu matriz energética. Ok, ¿qué es matriz energética? Podemos hablar de las diferentes fuentes que tienes o acceso a entre lo solar, lo eólico, métele todo lo que puedas, ¿no? Aquí algo bien interesante, tú cruzas el Valle Imperial y el Valle Imperial tiene en un radio a lo mejor de 40 millas, por decirlo, eólica, solar, geotérmica, biomasa, tiene presas de generación, plantas de almacenamiento con baterías. Tienen una matriz muy rica, ¿no? Entonces, bueno, promovería algo así, creo yo, ¿no? Okay. Eso es algo importante. La otra siempre, el con gran compromiso. Hay un adagio que lo dijo alguna vez Stephen Chu. Stephen Chu fue premio Nobel de Física y fue secretario de Energía o ministro de Energía en la administración de Barack Obama. Y me acuerdo que una vez dijo algo así como la eficiencia es lo renovable de las energías renovables. Ok, o sea, como siempre tírale a hacer las cosas más eficientes antes de instalar algo. Y a nivel de desarrollo tecnológico, no es que inventes más, sino las mismas, hazlas más eficientes. Entonces, creo que el otro gran compromiso es la eficiencia energética. Y ahí sí creo que pueden haber oportunidades, ¿no? Hay programas que se destinan a apoyar a la sociedad como tal, ¿no? Sí, cierto, es un país que tenemos como muchas necesidades, pero creo que puede haber espacio para promover técnicas de eficiencia energética. ¿Cómo? Bueno, ideas distintas, nuevas, ejemplos. Alguna vez platicaba en un foro de energía. En otros países utilizan como un etiquetado para, imaginémoslo así, imaginemos que una casa tenga una etiqueta que te diga qué tan eficiente es. Simple y sencillamente, algo así como, pues esta la reconocemos que es una estrella, 10 estrellas, oro, likes, emojis, lo que quieras poner, pero algo simbólico que te va indicando, ¿no? Ahora, ¿y eso afectaba el valor de la vivienda? Correcto. Okay, claro. Correcto. Pero no por gobierno, por mercado. Sí.
porque la gente ya empieza a tener más conciencia de dónde está comprando. ¿Por qué lo estás comprando? La casa como tal tiene el propósito de, como seres humanos, cuidarnos de la intemperie, nada más, y hacerlo de alguna forma cómoda, ¿no? No bonita, no en una zona como tal, ¿no? Sino, esa es la función de una casa. Y luego tú comparas que ustedes lo entienden perfectamente, como esa misma, digamos, como posibilidad de satisfacer esa necesidad, cruzando 20 metros, 40 metros, el costo se puede triplicar, no sé, se puede ir a los cielos. Y ahí la pregunta es, oye, pero si me está dando la misma funcionalidad como esta marquita de eficiencia, por ejemplo, pues a lo mejor, ¿qué prefiero? ¿Invertir en esto o en lo otro? Al final es un mercado, ¿no? Entonces, como que ir aterrizando ciertas ideas de este tipo y llevarlas a la población, no nada más como punitivo, no nada más de más impuestos, creo yo, sino promoción, incentivar realmente, ¿no? Pues creo que eso puede también ir apoyando a que transitamos a modelos de eficiencia energética como ciudad, por ejemplo, ¿no? En otros países luego ya viene una cuestión de que si tú quieres no solamente eso, el gobierno te da apoyos para que tú inviertas en tecnologías nuevas, porque también eso mueve la economía. Claro. Si son empresas desarrolladoras locales, etcétera, pues cómprenle a esta empresa como tal de alguna manera, y el gobierno te dice, ok, si tú me presentas un proyecto en donde diga que esta escala, esta métrica, esta marquita que tienes como distintivo sube, yo te lo voy a financiar. Y la gente aplica y les dan recursos para instalar equipos como algo que nosotros hemos investigado, bombas de calor geotérmica, que son tecnologías que funcionan como aire acondicionado y calefacción y consumen menos energía que un aparato de compresión convencional, porque utilizan el suelo como un sumidero o una fuente de energía. O sea, es como mandar el calor o extraer calor de la tierra. ¿Okay? Aquí la pregunta es, si tuvieras que darle prioridad a qué espacios destinarlos, ahí creo que es una opinión muy personal. Creo yo que, como esto que comentaba, si llegan a haber apagones, ¿qué es lo primero que tiene que tener esta soberanía energética? Pues centros de salud. Creo que la pandemia nos enseñó eso. No hay que inventar el hilo negro. Ahí estaba. Los hospitales seguían funcionando y hay que llevarles hasta la sociedad les llevaba plantas de energía. Sí. ¿Y dónde quedó eso? ¿Ya se nos olvidó? Entonces, esas cuestiones son las que creo que debemos de buscar cómo llevarlas, ¿no? Creo que la pandemia nos dio mucho aprendizaje. Sí. Mirábamos que incluso no había tanta contaminación, las calles más despejadas. Bueno, también luego hablas de usos y costumbres. Estamos hablando de reducir jornadas laborales, ok. ¿Y qué pasa con esos trabajos que consumen mucha energía pero no generan mucho recurso? Que a lo mejor a veces es cambiar incluso estas costumbres, ¿no? A mí me gusta como una analogía, ¿no? Estamos en la ciudad con cambio climático, más extremo, más caliente, y todavía en verano vamos a eventos sociales con traje y corbata. Y ponemos el aire acondicionado a 20, porque nos da calor. Ya. Creo que es suficiente para decir realmente qué tipo de sociedad somos. Ahí faltan dar grandes pasos. Ahí es donde falta. No lo educativo, no ellos tienen talento, son innovadores, pero hace falta que todos digan así como, ok, vamos a hacer esto porque es momento de cambiar. No tienes que esperarte que en una pandemia. Quien quiera aventarse esos discursos, pues no soy yo, ¿eh? Sí, no, no soy yo. No, proponemos a los nuevos políticos que vengan en este país, ¿no? Que al final de cuentas entendamos la política como pues el arte de buscar el bien común de todos, ¿no? Pero pues a veces se les olvida, pero bueno, acá se los recordamos desde la academia. Bien, cuéntanos. A ver, otra cosa, antes de
cambiar. Ya hablamos mucho ahorita justamente de que muchas de las cuestiones de cómo cambia la tecnología o la misma planeación o el mismo territorio tienen que ver mucho con el individuo, ¿no? O sea, con la persona, o sea, como cómo ve el mundo y cómo actúa dentro del mundo. Y en ese sentido me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo un doctor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ingeniero a muerte, ¿no? De repente decide cambiar, ¿no? Darle este cambio, ¿no? Este giro a sus actividades e investigar temas de psicología y neurociencia. ¿Y cómo llevas eso? Porque sé que no puedes, nadie niega la cruz de su parroquia, ¿no? Al final sigue siendo investigador, sigue siendo ingeniero. ¿Cómo aplicas todo esto a tu quehacer actual? ¿Cómo nos explicas, ¿no? Que de repente somos muy, y digo, pues es una confesión, nomás queda entre nosotros y los que vean el podcast, pero los ingenieros tenemos mucho a ser así muy, soberbios, ¿no? En el tema de que el que no entienda de matemáticas, física, esto pues como que no, pues ni le hablamos básicamente, ¿no? Cuando hablamos de ciudad y sabemos que en la ciudad, en ese entorno, cabemos todos, y ya lo vimos porque hemos hecho ejercicios con inteligencia artificial de cómo resolver un tema desde la óptica de un ingeniero contra un arquitecto, contra un biólogo, contra un artista, y de repente como que se empieza a convertir en 3D esto, ¿no? Porque lo veías así, nada más en una o dos dimensiones. ¿Cómo brincaste al otro lado del espectro, el conocimiento humano? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ok, siempre que me hacen esa pregunta, tengo diferentes respuestas, ¿no? Es la verdad. Porque creo que a veces hay motivos personales que nos llevan a cambiar, ¿no? Pero no dijera que lo cambié, sino complementé. Hay dos cosas que se conjuntaron. La primera es que mi formación y mi trabajo se ha orientado mucho en desarrollar tecnología, ¿no? Por trabajo, por situaciones, fui formado como más desarrollo tecnológico, como más desarrollador tecnólogo, ¿no? Tengo algunas patentes, soy inventor. ¿Y de qué partes de ahí? Pues partes como una necesidad y de lo que sabes, cómo vas resolviendo este problema con técnicas, ¿no? Herramientas, ok. Y podrás tener una gran idea, pero si no se entiende y no se comprende, haz de cuenta que es como si la dejaras en el escritorio. Entonces, una primera cuestión fue ¿cómo le hago para tener mensajes más profundos, ¿no? Como más impacto en lo que hago, cómo contar esa historia de esto. Y un poco me di cuenta que pues es una carrera inalcanzable la tecnología, también comprender al ser humano, pero digamos como que uno ya tiene tiempo y dice, a ver, ¿y si abordo una perspectiva del artista, cómo claro, sería? Claro. ¿No? O si abordo esta perspectiva del economista, etcétera, ¿no? Entonces por ahí fue uno de los motivos, ¿no? Y el segundo fue porque una vez tuve un estudiante, Alex, el nombre, cuando era coordinador, se acercó conmigo y me pidió si había alguna manera de apoyarlo en su etapa formativa como estudiante, porque venía presentando rezagos en algunas asignaturas. Este chico pues contaba o cuenta con una condición, vamos a decir neurodivergente, y era reconocido el caso, ¿no? Entonces platiqué con la autoridad y todo el claustro, los profesores, todos, el programa, ¿no? Como que estableció una especie de programa oculto para él, ¿no? Que pues es como cuando estás tú que apoyas, digamos, buscando una ruta alternativa. Pues mira, si llevas entre esto y esto... Claro, y va, claro. Okay. Total de que el estudiante se hizo un esfuerzo. Recuerdo que vinieron hasta sus padres a hablar conmigo, porque como que sí estaba dentro del sistema, pero había cabos sueltos, pero pues no era nada fuera de lo común, simplemente era para darles tranquilidad, ¿no? Su hijo, esto va a estar bien, así. El chico se esfuerza, pasan semanas y al mes llega y me dice, profe, quiero agradecerle, me voy a cambiar de carrera porque
me cuesta mucho trabajo. Estaba como en cuarto semestre. Y recuerdo, le dije, pero a ver, ¿hay algo más que te podamos apoyar o algo? Y me dijo, no, simplemente me doy cuenta que yo no puedo imaginarme igual los problemas de termodinámica que mis compañeros. O sea, tan marcada se me quedó la frase que la puedo citar así, ¿no? Y era como, espérate, ¿qué? ¿Cómo que no puedes? Y ya era una explicación un poco más tratando él de decir, es que me cuesta trabajo llevarlo del papel a mi cognición, a mi imaginación, a ver las piezas moverse, las tuberías. Y empezó yo, órale, esto sí es algo que ni me imaginaba, ¿no? Y por otra parte, también proyectaba en mí que esta capacidad inventiva es eso, es poder envisioning, es poder como prospectiva, como visualizar. Y ahí creo yo que no todos tenemos esa capacidad. Creo que se puede desarrollar. Y con eso en mente, como que yo empecé a decir, a ver, ¿qué puedo aprender de ¿Dónde están los saberes que me van a ir dando respuesta a esto? Y caigo al mundo de la neurociencia. Cuando caigo al mundo de la neurociencia, había dos vertientes que me satisfacían. Una era que me llama mucho la atención las cuestiones fisiológicas, bases biológicas de la conducta, ¿no? La parte biológica, química, orgánica. Y por otra parte, creo que también encontré un nicho como alguien que entra a un mercado nuevo, por decirlo. Sí. Que todo el mundo tiene una visión de psicólogo, pero cuando llegas con una visión de ingeniería, pues como que traes algo nuevo. Sí, claro. Y empecé a encontrar oportunidad en tecnologías emergentes, que ahorita yo utilizo mucho, que es lo que estoy buscando desarrollar, son Brain Computers Interface, ¿okay? Asistido con inteligencia artificial y algunos equipos de neurociencia que son electroencefalogramas portátiles. Mi explicación de cómo lo visualizo yo, pues imagínate, yo les digo, o en mi interior, yo digo, el cerebro es como un panel fotovoltaico. Desde ahí caigo así como dos mundos, sí, ¿no? Sí, lo entiendo. Entonces, puedo, como aprendido a desarrollar vertientes de así como estudias los paneles, cómo puedes estudiar el cerebro. Con estos equipos y con ciertas intenciones. Y unos tienen que ver, por ejemplo, el impacto de la IA. Yo me preguntaba alguna vez, hice un experimento, lo tengo todavía trabajando, y ha sido como que mi lucha constante, ese experimento, llevarlo a publicar. Pero lo que intenté hacer era valorar qué impacto tenía las narrativas elaboradas con inteligencia artificial en la toma de decisiones en las personas con respecto a desarrollo sostenible, cambio climático, adaptabilidad y resiliencia. Básicamente era, y antes de que estuviera un poco todo esto de ChatGPT y todo eso, ¿no? Encontré unos modelos, generaba imágenes de IA de cómo se ve el cambio climático en Mexicali. Ya. Los construí en un estímulo muy alineado a proyectos de pre-test y post-test que hacen en psicología, como cuando estudian estímulos y cómo interactúa. Pues era el video, entonces había un cuestionario, video y cuestionario, y medía ciertos cambios, ¿no? Y me pareció muy interesante. Se me ocurrió este experimento, tomé ciertas referencias, tal, y me parecía muy interesante algunas cosas que encontraba, que era como que el ser humano tiende a, y lo digo así todavía sin que sea una ley, ¿no? Pero puede ser un sesgo cognitivo, pero el ser humano tiende a pensar que las cosas malas no me van a pasar a mí, le van a pasar al otro. Y eso lo miraba con el cambio climático. Yo no estoy tanto en riesgo, el riesgo es el otro. Bueno, pues de ahí empecé ya como que a buscar más, ¿no? ¿Cómo está esta parte de procesar información? ¿Cómo tomamos decisiones? Funciones ejecutivas, bla, 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 bla. Y pues ahorita estoy tratando de ver cómo poder utilizar pues lo que he aprendido de, ahora sí que mediciones de actividad cerebral con equipos y que tenga aplicaciones ya sea educativas, políticas, sociales, salud mental, económicas. O sea, creo que hay un campo bastante amplio porque ahora sí que pues estamos hablando del cerebro.
todos tenemos cerebro, todos lo usamos para lo mismo, y hay muchísimos misterios alrededor de, ¿no? Pues como que ahorita estoy más retomando esa, creo que parte que todo científico investigador tiene, que son ciertas preguntas interminables. Entonces me ha motivado un poco también esa parte. Muy interesante y bueno, y se abre un horizonte completamente nuevo, ¿no? Al final sigue siendo ciencia, ¿no? Aplicada desde de otra área y que puede ayudar mucho a entender mucho de lo que hacemos, porque a veces, sin que perdamos este tema, que a veces creo que muchos caemos en estas curiosidades científicas, ¿no? que nos llaman la atención, pero perdemos de vista que pues el objetivo es igual, muchas veces es mejorar la vida de los ciudadanos y que son personas, ¿no? Y que lo pueden ver o lo pueden entender de diferentes formas que no necesariamente somos las que estábamos imaginando. Correcto. Creo que algo que he aprendido tiene que ver con que la vida tiene matices. No todo es dicotomía, no todo es sí o no, no todo es un binomio como estamos muy acostumbrados en las matemáticas. Verdadero o falso, no. Hay un principio que, o sea, es bien curioso porque entrar a este mundo de la psicología me llevó a leer cosas de filosofía, epistemología. ¿Por qué sabemos esto? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos constructos? Y hay uno que encontré que tiene que ver con Kurt Gödel, que habla un poco de la incompletitud de las matemáticas y cómo no son lo que parece, ¿no? Como tal, como símbolos. Y luego ya viene la cognición, ¿no? Entendemos que es infinito, por ejemplo. O sea, realmente tenemos la capacidad de imaginar que es infinito, pero lo usamos pues así, ¿verdad? Sí. Pero lo que representa eso, hay una explicación de saberes y búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces creo que ¿dónde se utiliza, dónde convergen todas estas ciencias exactas y no exactas o humanas y tal? Pues para entenderlo, el cerebro necesita cualquier cosa, un significado y sentido. Y la gran mayoría de la ciencia se basa en las teorías de sistemas. Uh-huh. La escuela está basada en sistemas. Entonces creo que hay un lenguaje común. Podemos hablar de sistemas y vamos viendo que también hay otros puntos que se hacen. Pues la psicología puede ser una ciencia, esta es una ciencia, o disciplina, o rama, o tal, ¿no? De acuerdo, correcto. Y podríamos extendernos en la charla y se nos está acabando el café. Eso quiere decir que estamos llegando a al tiempo que teníamos destinado para este podcast. Pero no me quisiera ir sin antes hacer algunas preguntas. ¿Tienes por ahí algunas preguntas que mandaron nuestros estudiantes? Dice, en ciudades áridas como Mexicali, ¿qué estrategias energéticas se deberían priorizar? Aunado a lo que ya comenté, creo que sí hablaría un poco del desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica como algo que recae un poco en nosotros. Y hay, digamos, mucha oportunidad en temas de sistemas de enfriamiento y climatización de espacios. Y creo que ahí algo que pudiera servirle o priorizar sería como desarrollar más tanto el conocimiento, vamos a suponer el mercado, explorar, traer otras tecnologías que se pueden utilizar para climatizar espacios, ¿no? Y ya involucra pues diferentes como estrategias de penetración, ¿no? A lo mejor, ¿qué tal si algún día algún edificio municipal o un edificio de espacios públicos o algo importante tiene un sistema de enfriamiento solar? Se escucha bien, ahora sí que loco, ¿no? Pero puedes generar frío con calor. Sí, hay tecnologías que tienen muchos años, ¿no? Bueno, quizás sería conveniente ponerla aquí, ¿no? Entonces, creo que yo me inclinaría a promover proyectos de climatización. Eso está interesante, digo. Cuenta con nosotros, si traes algo aquí, podemos empezar acá. Pues ahí traemos bastantes, como universidad, hay varios colegas que han trabajado en esas líneas de investigación. Y ha habido proyectos emblemáticos como en la localidad de Puertecitos se instaló un aire acondicionado solar en una escuela primaria del ejido Matomí, creo que era, no recuerdo.
Pero pues hay puertecitos, ¿no? A un lado de la microred que se tiene, que fue de las primeras microredes para uso comunitario, que fue con energía solar, eólica y baterías. Y ahora sí que fue proyectos cimarrones. Y procuramos llevar a los estudiantes, pero son como estas cuestitas como medallitas bonitas que creo que uno aprende mucho y es padre ser partícipe de eso, ¿no? Cómo no, se aprende mucho. ¿Alguna otra pregunta para antes de despedirnos, Ido? ¿Qué obstáculos sociales existen para implementar proyectos renovables? La resistencia al cambio. No hay otra. No más. Ese es de seres humanos. Salir de la zona de confort. Todo es el estrés es natural, es bueno, mientras no sea crónico, ¿no? Mientras no nos lleve a sentirnos ahora sí que mal. Pero en gran medida es todo lo que conlleva cuando quieres aprender algo nuevo, ¿no? Es soltar algo para aprender y también modificar la conducta. Yo me inclinaría a eso. Generalmente es resistirnos al cambio, como en todo que cuando queremos cambiar, ¿no? Que involucra un esfuerzo. Y eso es importante. Y bueno, y este es uno de los temas que tratamos de ver en clase, que ustedes como próximos planeadores urbanos pues imaginen escenarios distintos y estén abiertos a aplicar cosas distintas. Queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes, ¿no? Es complicado tener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Sí, yo nomás así como mensaje a ellos, no nada más creo que en el tema de ellos y ellas, como nada más como mensaje, no tanto de desarrollo urbano, ¿no? En general en la vida, creo que sí es importante tener un plan, no tan estricto, no tan rígido, tener un plan A, por decirlo, con vertientes de plan B y C, y darse un tiempo para introspección, como para envisioning, como para materializar eso. Y sí pasa. Creo que hay muchas cosas que ya así como Alexis, puedo decir que estoy muy contento de haber logrado y tiene que ver con eso, darme un tiempo para pensar, ¿no? Entonces yo recomendaría que como parte de hábitos, tener momentos de introspección. Algunos hablan de meditar o mindfulness o como lo quieran llamar, incluso orar o lo que sea, pero sí espacios íntimos de poder analizar, ¿no? Nuestro plan de vida, nuestros momentos, ¿no? Correcto. Ir a terapia también, pero me quedaría nada más con que nada más también. darse Sí. un tiempo, ¿no? Sí, pues utilizar Creo las mucho herramientas, eso, sí, creo las mucho herramientas eso, que ¿no? están disponibles para mejorar y pues para crecer. Bien, pues llegamos al final. Sé que se quedaron muchas preguntas ahí, igual te las mando después para tener ahí ya el feedback ahí con los chicos. Te agradezco muchísimo por el trabajo desarrollado, lo comento en corto y pues así también ahora aquí, por ser un tipo muy del renacimiento, ¿no? Que te atreves a hacer cosas distintas, no necesariamente lo que nos circunscribe normalmente a algo, a un rol que se nos asigna, que puedes hacer varias cosas y que con esas cosas pues vas generando conocimiento, ¿no? Al final del día creo que es una buena enseñanza, que podemos hacer más cosas de las que a veces creemos que podemos hacer, y esto también parte mucho de imaginar escenarios distintos, ¿no? Obviamente sin perder de vista lo que es la realidad, ¿no? Ya platicaremos de esos temas más adelante, sí. Pero sí imaginar cosas diferentes. Muchas gracias, Alexis, por todo y pues por venir y por ser padrino del programa como tal. Esperamos tenerte más adelante y pues por compartir con nosotros pues tus experiencias y gran parte de tu trayectoria profesional. Gracias. Nada más un anuncio antes de terminar. Ahora sí que promoviendo. Mucho de esto lo platico en una materia, una teoría que tengo que se llama innovaciones disruptivas. Es una materia optativa, está de alta para que cualquier estudiante de la Facultad de Ingeniería la pueda llevar. Pues ya empezamos el semestre, pero pues están invitadas el siguiente semestre si la quieren llevar. Y ahí platico un poco estas teorías de cómo ser disruptivo. Perfecto. Pues hagamos ciencia y planeemos mejor nuestras ciudades. Empezamos planeando nuestra propia vida, creo que es un gran instrumento, pero en la suma de los individuos podemos hacer cambios importantes en la sociedad, ¿no? Entonces empezamos nosotros
y pues digamos, como este viejo adagio chino, antes de cambiar el mundo hay que dar 5 vueltas por la propia casa, ¿no? O 20, o sí, 30, no, 40, 20, sí. las que sean necesarias. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. No olviden darle un like y compartir si les gustó. Nos estamos viendo próximamente. Buenas tardes. Bye.